La Casa del Relato presenta El misterio de las campanas silenciosas. En un pequeño pueblo andaluz llamado Valderrosa, conocido por sus antiguas iglesias y leyendas centenarias, existía un lugar que nadie visitaba después de caer el sol, la iglesia de San Ambrosio. En el campanario de esta iglesia, una campana antigua colgaba desde el siglo XV. Era famosa no solo por su tamaño, sino por un incidente que marcó la historia del pueblo. El campanero, un hombre llamado Alonso Cortés, fue encontrado muerto, colgado con la misma cuerda que hacía sonar la campana, en el año 1864. Desde entonces, nadie volvió a subir al campanario. Sin embargo, los vecinos cuentan algo mucho más inquietante. Según la leyenda, la campana sonaba sola en noches específicas del año, incluso cuando no había viento ni nadie cerca. Los ancianos decían que el sonido anunciaba desgracias, y que quienes lo escuchaban eran acechados por presencias oscuras. La historia toma un giro más reciente cuando Elena, una restauradora de patrimonio, llega a Valderrosa por encargo de la diócesis. Su misión era clara: limpiar y documentar la campana, asegurando su conservación. Pero lo que parecía un simple proyecto se convertiría en un episodio que la marcaría para siempre. Parte 1. El encargo maldito. Elena era conocida por su dedicación. Había trabajado en iglesias y catedrales por toda España, enfrentándose a todo tipo de desafíos. Pero cuando llegó a Valderrosa, algo en el ambiente le resultó extraño. Desde el momento en que mencionó su trabajo en la iglesia, los habitantes del pueblo se mostraron nerviosos, algunos incluso la evitaron. Una mujer mayor se le acercó mientras compraba provisiones, apretándole la mano, le dijo: «Muchacha, escucha bien, no te quedes después del atardecer. Cuando el sol caiga, lo único que puedes hacer es rezar». Elena intentó reírse, pensando que era solo una superstición, pero el tono de la mujer y su expresión sombría no dejaban lugar a dudas. Cuando llegó a la iglesia, entendió por qué los aldeanos estaban tan tensos. El edificio tenía una belleza antigua, pero todo parecía desgastado. La entrada estaba cubierta de hierbas, y dentro, el aire olía a humedad y cera. El párroco, un hombre joven llamado Padre Ignacio, la recibió y la llevó al campanario. «Muchos han intentado restaurarla», explicó. «Ninguno terminó el trabajo». Al mirar la campana, Elena notó detalles que la dejaron sin palabras. Grabados que parecían runas o símbolos arcanos cubrían su superficie. Aunque el óxido y el paso del tiempo los habían desdibujado, algunos eran claramente visibles: cruces invertidas, figuras humanoides y algo que parecía una serpiente mordiendo su propia cola. Parte 2. Ecos en el campanario. Elena pasó todo el día examinando la campana. Hizo fotos, bocetos de los grabados y tomó muestras del óxido para analizarlas en su laboratorio. A pesar del calor del mediodía, sentía un frío inexplicable mientras trabajaba en el campanario. Intentaba ignorar los escalofríos, pero no pudo evitar notar algo peculiar: cada vez que se movía, escuchaba un leve eco, como si algo replicara sus pasos dentro del campanario. A las 6 de la tarde, Elena ya había terminado su jornada. Decidió pasar una hora más revisando unos documentos históricos que encontró en la iglesia. En un rincón polvoriento de la sacristía, había un viejo diario del siglo XIX que parecía contener notas del campanero Alonso Cortés, el hombre que había muerto en circunstancias tan extrañas.
25 de noviembre de 1864. La campana parece viva. Hay noches en que juro que la escucho hablar. No es un sonido claro, pero entiendo lo que dice, pide sangre. Ayer soñé que las cuerdas me atrapaban como serpientes, que tiraban de mí hasta el techo. Me estoy volviendo loco. 30 de noviembre de 1864. Padre Gregorio me pidió que no subiera al campanario en la noche, pero algo me llama. Ayer vi una sombra entre las vigas, y juraría que escuché mi nombre. ¿Seré yo el próximo en ser llamado? Al leer estas palabras, Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Eran delirios de un hombre perturbado, o estaba describiendo algo real? Los toques suaves del diario contra su dedo parecían pulsar como un corazón, y un golpe seco en el piso la hizo sobresaltarse. Al alzar la vista, vio que una vela que estaba apagada había comenzado a encenderse sola, como si un viento invisible hubiera prendido la mecha. Tomó sus cosas apresuradamente y salió de la iglesia, intentando convencer a su lógica de que el cansancio la estaba haciendo imaginar cosas. Cuando regresó al hostal, trató de tranquilizarse, pero lo peor ocurrió esa misma noche. Parte 3. La voz de la campana. Cerca de las 3 de la madrugada, Elena despertó sobresaltada. Había escuchado un sonido lejano pero claro, el tañido grave y profundo de una campana. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana. En el horizonte se recortaba la silueta de la iglesia, y el campanario estaba completamente oscuro. Sin embargo, juró ver algo moverse en la torre, una figura humanoide, balanceándose como si tirara de las cuerdas. Elena trató de ignorarlo y volver a la cama, pero el sonido no cesaba. Era como si cada campanada vibrara dentro de su pecho, llenándola de un terror difícil de explicar. Finalmente, decidió ir a la iglesia para comprobar lo que ocurría. Al llegar, vio que la puerta estaba entreabierta, algo extraño porque el padre Ignacio siempre la cerraba al salir. Entró con una linterna, y al iluminar el interior, el silencio la golpeó como una pared. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero un detalle rompió la calma: las escaleras del campanario tenían un rastro de barro, como si alguien hubiera subido minutos antes. Con el corazón en la garganta, Elena empezó a ascender. Cada escalón parecía crujir más fuerte que el anterior. Cuando finalmente llegó al campanario, lo que vio la dejó paralizada. La cuerda de la campana estaba completamente estirada, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como si alguien la hubiera usado recientemente. Pero lo más inquietante era la figura que se reflejaba en la superficie metálica de la campana, un hombre alto, con ojos completamente negros y una sonrisa macabra. Al girar la cabeza, no había nadie más en el lugar, pero las campanadas seguían resonando en sus oídos. Elena corrió escaleras abajo, sintiendo que algo invisible la perseguía. Afuera la esperaba el padre Ignacio, quien parecía tan asustado como ella. La campana te ha elegido, dijo con un temblor en su voz. Elena nunca volvió a trabajar en la iglesia de San Ambrosio. Se retiró de la restauración meses después. La campana sigue en el campanario, intacta, y desde entonces ningún restaurador se ha atrevido a tocarla. En Valderosa todavía se cuentan historias de cómo, en noches sin luna, las campanadas resuenan anunciando desgracias, y muchos afirman ver sombras moviéndose en la torre. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario,
Así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.